Buena tarde. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Centro INA Morelos, el Museo Histórico del Oriente, Casa de Morelos, en coordinación con el Centro Cultural del Banco de la República en Popayán, la Academia de Historia del Cauca y la Fundación de Olarte y Montes, enviamos un cordial saludo desde Cuautla, Morelos, México. Les damos la más grata de las bienvenidas al ciclo virtual de conferencias México-Colombia, Historias Compartidos, siglo XVI al siglo XX. Este evento tiene el objetivo de crear lazos académicos entre ambos países. Les saluda Uriel González, gestor cultural del Museo Histórico del Oriente, Casa de Morelos. Y bueno, damos inicio a la 8ª sesión del ciclo de conferencias virtual México-Colombia, Historias Compartidas, siglo XVI al siglo XIX, con el tema Música Tradicionales del Chirimia. Nos acompaña esta tarde como ponentes la maestra Natalia Montes Marín y el doctor Carlos Miñana Blasco. También nos acompaña como moderadora de esta transmisión Carol Guerrero Buccelli, gerente de la Oficina Cultural del Banco de la República con sede en Popayán. Y bueno, dando continuidad a este programa, tengo el gusto de presentar al doctor Carlos Miñana Blasco. Él es doctor en Antropología Social y Cultural, maestro en Educación y licenciado en Música. Fue profesor de la Universidad Nacional de Colombia en el Departamento de Antropología y en la maestría en Musicología. Es investigador del grupo Musicología en Colombia. Ha realizado un trabajo de campo riguroso y de largo aliento en el Cauca andino, con comunidades de Nasa, Yanaconas y campesinos, así como en otras regiones. Ha publicado, además de artículos y contribuciones en libro, una veintena de libros en los campos de la etnomuseología y de la educación, en especialidad sobre el Cauca andino. Es guionista y productor de videos documentales sobre los Nasa. También es fundador de la revista A Contratiempo, Música en la Cultura. Cedo el uso de la voz al doctor Carlos Miñana. Adelante, doctor. Buenas tardes o noches, dependiendo de dónde nos estén viendo, mañanas. Bueno, y un agradecimiento a las entidades que están haciendo posible esto, a las personas que están detrás de cámaras y a las personas que me invitaron. Entonces, a Natalia y a Morón, y en fin. Bueno, entonces básicamente voy a contar dos breves relatos de una historia que es muy larga, de siglos, de cómo llega un instrumento a lo que hoy es Colombia, que en esa época se llamaba distinto, cómo va desapareciendo, pasa de la iglesia al campo de la música popular y finalmente va desapareciendo y es reemplazado por otra serie de fenómenos musicales y culturales. En últimas, la chirimía es un instrumento tan antiguo como la humanidad. No sé por qué, no, ahora. En realidad es un principio muy sencillo, son lo de la hojita de... Lo de la hojita de naranjo, sí, son dos láminas que vibran entre ellas y producen un sonido al paso del aire. Esto es, como digo, un invento tan antiguo como la humanidad. Pero que eso se sitúa con un resonador que sería como una especie de trompetita de distintos materiales, en este caso se hacía de madera, y que tiene su origen en todas partes del mundo, en la India, en Asia, en África, encontramos
incluso antes que en Europa, pero que se pone de moda de alguna manera en la música en los siglos XVI y XVII en toda Europa. Aquí tenemos algunos ejemplos de esos instrumentos, ¿no? Es lo mismo que una gaita de fuelle, lo que tiene la gaita dentro, eso que suena así, es precisamente dos laminitas de caña, ¿sí? Dos cañas que vibran entre ellas cuando pasa el aire. La chirimía normalmente en esta época, la de uso normal era la soprano, la grande, y la otra era una sopranino que no se usaba tanto, ¿no? Entonces, incluso en Europa, sobre todo en España, en Portugal y en toda América, vamos a encontrar que está interpretada por africanos y por indios, ¿sí? Por indígenas. Esto es, por ejemplo, un cuadro muy lindo de Lisboa, donde se ve cómo funcionaba este tipo de agrupaciones de chirimía, donde tenemos, por un lado, de derecha a izquierda, tenemos una bombarda, que es una especie de chirimía con otros resonadores diferentes. Tenemos el sacabuche, que sería hoy un trombón. Luego la chirimía, entonces una combinación de estos instrumentos era lo que se llamaba una chirimía, era un conjunto, ¿no? Bueno, en toda América Latina y en digamos, en los diferentes virreinatos, sea el virreinato de ustedes, el de Nueva España, o el virreinato del Perú, al cual pertenecía Colombia en esa época, tenemos numerosísimas evidencias documentales, ¿sí? De que estos instrumentos llegaron en barcos, de que estaban en la dotación de las iglesias, de que se tocó en las iglesias, de que se tocó en los desfiles, en las procesiones, en algunos actos públicos, etcétera, ¿no? Entonces no voy a... pueden escuchar este tipo de agrupaciones, hay muchas grabaciones en YouTube de cómo han tratado de reconstruir esos instrumentos antiguos y cómo pues, han tratado de acercarse a cómo sonaba. Básicamente la música eclesiástica en esa época había dos grandes sistemas, uno que era el canto llano, ¿sí? Que era básicamente el gregoriano, y el canto de órgano, que era el canto polifónico, donde ahí entraban a funcionar este tipo de conjuntos que acompañaban las voces o que interpretaban lo que hacían las voces sin las voces. Sin embargo, ya en el siglo XVIII prácticamente, en el caso colombiano, o sea, en el virreinato de Nueva Granada, que se llamaba en esa época, se encuentra casi en todas las iglesias grandes y en muchas de las parroquias, digamos, que tenían cierto prestigio. Y lo mismo podemos decir en toda la América hispana e incluso en Brasil. Pero hacia mitad del siglo XVIII decae esta música con la introducción de nuevas músicas de influencia italiana y alemana, y decae este tipo de prácticas musicales. Entonces queda únicamente la chirimía, ya no para uso dentro de la iglesia, sino que ya desaparecen toda esa cantidad de instrumentos y se queda la chirimía pequeña, la sopranino, que en España le van a decir dulzaina, como un instrumento popular asociado a algunos actos eclesiásticos, pero que ya no van a tocar tanto dentro de las iglesias como en las procesiones, porque su sonido estridente va a permitir oírse a mucha distancia con un tambor acompañando las procesiones, ¿no? Para esta época, entonces, ya es un instrumento popular y tenemos numerosos testimonios de viajeros y de colombianos o gran colombianos que dan testimonio de eso. Esto, por ejemplo, es simple la imagen que tenemos como que en el afiche de la sesión de hoy es dibujado por un viajero español, ¿sí? Que se llama José María Gutiérrez de Alba, donde escribió 13 cuadernos profusamente ilustrados, muy lindos, manuscritos, se pueden consultar incluso en la página web de la Biblioteca Nacional de Colombia, donde en dos de esos cuadernos menciona uno en agosto de 1871,
y en el otro en diciembre en otro lugar, en uno en el Tolima, al sur del país, y otro en Tunja, hacia el centro norte del país, arriba de Bogotá, donde vio eso, y él en ambas partes decía que eran instrumentos obligados en todas las fiestas populares. Entonces, digamos, de ser un instrumento que se tocaba en esas agrupaciones de vientos, pasa a tocarse con tambor y él solo o en parejas por la calle en todas las fiestas tradicionales y acompañando también a las imágenes en las procesiones. Voy ahora entonces a hablar de dos casos de esto que pasaba en todo el país y cómo fue desapareciendo. Y voy a tomar dos casos. Uno, el caso de Popayán, que prácticamente desaparece a finales de la primera mitad del siglo XX, y el caso de Medellín, que está desapareciendo en estos años, ¿no? Entonces, esto es un mapa de la antigua Nueva Granada, la nueva República de Colombia, pero donde se ve la importancia y el tamaño de un departamento que va a ser clave para esta música, que es el departamento del Cauca. Todo lo que está en este color como rosado, que llega prácticamente hasta Panamá, ¿sí? Panamá en esa época era de Colombia también. Entonces, toda esta región va a ser, esta región, sobre todo la andina, va a ser la región más chirimera. Y los dos lugares donde más se conservó fue en esta zona alrededor de Medellín y en esta zona alrededor de Popayán, que están en la cordillera. En el caso de Popayán, pues tenemos también numerosos testimonios de cómo la chirimía participaba con otros instrumentos de cuerda, con tiples, con guitarras, con panderos, tocando aires nacionales, pero no salía en la fiesta más importante ahí, que era la fiesta de Reyes. Sin embargo, ya hacia mediados del siglo XIX, en la fiesta más importante del año, digamos, la fiesta popular, porque pues obviamente estaba la Semana Santa, pero digamos como una fiesta de regocijo, de alegría, que era obviamente la Navidad y la fiesta de Reyes, aquí salen las chirimías y los atambores en esta fiesta. Es curioso que siempre se dice que era tocada por indios, ¿no? Y esto lo vemos también en los testimonios coloniales, en los documentos coloniales. A los indios se les descargaba de sus obligaciones, digamos, de pagar tributos si tocaban instrumentos musicales. Entonces era una forma de contribuir a la vida comunitaria y a la vida de las ciudades y de la vida de las parroquias, el convertirse en músico. Y había escuelas de música. Ya en Popayán, en 1540 y pico, ya en Popayán se constituyó una escuela de música para los indios, ¿no? Entonces, digamos, se asocia mucho, tanto es así que los músicos actuales, digamos, los pocos que quedaban en el siglo XX y en el siglo XXI en Medellín, estaban convencidos que esto era un instrumento de los indios. Ellos no eran indios, ¿sí? No se consideraban indios, pero consideraban que el instrumento era de los indios, porque desde muy temprano, en la colonia, fueron los indios los que tocaron estos instrumentos, ¿no? Ya en 1915 se produce un fenómeno muy interesante en Popayán, y es que acompañando a la comitiva de los Reyes Magos en un auto sacramental que se celebraba en enero, ya no va solo la chirimía, sino que salen un montón de gente con distintos instrumentos, como si fuera una especie de chiquillada o de gente diversa que toca los instrumentos que tenían a la mano, tambores, ocarinas, flautas traversas, etcétera, etcétera. Y entonces a todo ese ruido y a toda esa música se les decía, ahí viene la chirimía. No, pero ya no era, hacia 1915, ya no era solo la chirimía con el tamborcito, sino que eran un montón de instrumentos bulliciosos, llevaban hasta botellas, raspando botellas de aguardiente que eran rugosas, en fin, toda esa comparsa de música que acompañaba popular, que era todo el que se quería sumar, que acompañaba a las arrias y al desfile de los Reyes Magos. A todo eso obviamente se le decía, ahí viene la chirimía. Incluso en Antioquia, para algo bullicioso, dice, ay,
calle esa chirimía, o sea, porque realmente es bastante sonora la chirimía, ¿no? Entonces, fíjese cómo ya hacia 1915 ya la chirimía no toca sola, sino que va acompañada. Aquí tenemos una de las pocas fotos que se han conservado de la fiesta de Reyes, esta probablemente sea de antes de 1935, donde pues yo tengo la foto original que se ve mucho mejor. Esta es una mala digitalización porque no me encuentro ahora en Bogotá donde la tenía y me tocó sacarla de una digitalización bastante, que no estaba bastante bien, pero ustedes pueden ver aquí ya ese fenómeno. Aquí va el rey mago en el centro con sus pajes. Aquí detrás vienen los regalos y las arrias y toda los paquetes que llevaban. Aquí hay más caballos y atrás viene la chirimía. Entonces tenemos aquí el tambor a la izquierda, aquí la chirimía que la va tocando así hacia adelante, ¿sí? Y el músico que está a la derecha de la chirimía es un flautista que se nota que va tocando una flauta traversa, digamos, con esta posición, ¿sí? El chirimero va tocando así y este va tocando así. No se alcanza a ver muy bien por lo que digo, pero bueno, sigamos. Entonces, resumiendo, lo de Popayán, pues básicamente para esta época ese instrumento está siendo acompañado ya por otros instrumentos. Tenemos algunos testimonios sonoros. No se grabó nunca la chirimía de Popayán, pero sí tenemos músicos que visitaron Popayán y músicos también de Popayán que hicieron la partitura de cómo sonaba y describieron cómo sonaba. Este es un músico, Samuel Zamudio, organista de iglesia, muy reconocido, que en 1941 visita Popayán y dice que escuchó esa melodía. Uno de los compositores más importantes de Colombia, pianista también, es el maestro Antonio María Valencia. Él estaba en Cali y visitaba mucho Popayán y él también conoció varias veces. De hecho, en 1930 escribe una obra para piano que la llamó Chirimía y Bambuco Sotareño. ¿Por qué Chirimía y Bambuco? Porque normalmente la chirimía tocaba su melodía, paraba, hacían un silencio y el combo que iba detrás tocaban un bambuco con flautas. Entonces él reproduce esa estructura, la chirimía y luego la entrada del bambuco, ¿no? Esta obra para piano luego la va a llevar a la Orquesta Sinfónica. Vamos a escuchar unos segundos de la obra para piano donde el tambor lo hace los bajos del piano. Esta es la melodía de la chirimía. Un arpegio. Esto después va a ser una pieza muy compleja cuando entra el bambuco, es bastante difícil de tocar, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a escuchar ahora en la versión sinfónica también unos segundos, nomás donde está la parte de la melodía. Pero es muy curioso, además, que la melodía, ¿quién la toca? El oboe. El oboe es el instrumento que evolucionó de la chirimía, es decir, la chirimía era una especie de oboe primitivo que fue cada vez sofisticándose más, mejorando toda su construcción, en las llaves que se le pusieron, pero él claramente quiere que suene una chirimía, es decir, un oboe. Entonces vamos a escuchar el fragmentico nomás. Bueno, esto es lo único sonoro que nos ha quedado de la chirimía, ¿no? A través de estos músicos que visitaron Popayán y que lo plasmaron en partitura, en una obra para piano, en una obra sinfónica, etc. Ya hacia finales de los años 30 empieza a decaer la fiesta. Ya si uno mira la prensa, la correspondencia de la época, se empiezan a decir que el entusiasmo chirimero decae, que los Quintero, que los Pajoy ya no salen, los chirimeros. Que 10 ya, minutos, doctor, por favor. Bueno, entonces dice, quizá el modernismo, dice en un poema escrito desde Cali, una payanesa, dice,
quizá el modernismo causando ya estrago haga desaparezcan nuestros Reyes Magos. Entonces, digamos, en la prensa en el 42 hay un artículo que se titula así en alarma, dice: la chirimía indígena es acosada por los blancos. Y ya el último instrumento que quedaba lo compran o lo donan al Museo de Arqueología. Encontré en los inventarios que en el año 49 el señor Quintero, uno de esos que salía, lo deja ahí en el museo. Lastimosamente se ha perdido ese instrumento, no está en el museo a pesar de que está en los inventarios y no podemos saber cómo era el instrumento. Ya en los 50 llega un antropólogo norteamericano a hacer un trabajo que va a ser icónico de los estudios comparativos urbanos, precisamente entre México y Pátzcuaro. Hace una comparación de los procesos urbanos en América Latina. Creo que es Pátzcuaro, ya me confundo. Two Cities es Popayán y Querétaro, perdón. ¿Sí? Entonces ahí pueden ver esa comparación, y él ahí describe las chirimías, va a grabar, y ya en esa época ya la fiesta de los Reyes prácticamente ha desaparecido, se ha convertido en un carnaval donde se echan harina, donde se echan agua, y donde ya no sale la chirimía, pero los conjuntos de flauta y percusión que acompañaban a la chirimía la recuerdan. Incluso él hizo una grabación en el año 51 donde ya no está la chirimía, pero las flautas tocan la chirimía. Ahí está la... Voy a adelantar la parte que llegaba al bambuco. Este es el bambuco. Entonces, a este conjunto hoy se le dice chirimía, y se le dice chirimía por eso, porque reemplazó a lo que hacía la chirimía, ¿no? Bueno, el otro caso es el de Antioquia, que duró mucho más. A primera mitad del siglo XX, a diferencia de Popayán, donde solamente se escuchaba la chirimía en Popayán y en alguna otra población indígena, todavía en la primera mitad del siglo XX había muchas chirimías en Medellín. Pero ya en la segunda mitad del siglo XX solamente quedan la de Girardota y de San Vicente. En el mapa podemos ver, aquí está Medellín, y las chirimías se movían en esta zona del noreste de Medellín, en Girardota, digamos aquí arriba en Santa Rosa de Osos, aquí en San Vicente, en Copacabana, ¿sí? Desde los años 40 empiezan a ver que eso está desapareciendo, y distintos investigadores empiezan a decir que eso es muy importante, que hay que recuperarlo. Muchos van por allá, pero realmente nadie hace una investigación seria, ¿no? En la Escuela Popular de Arte estuvieron allá en el año 72 haciendo grabaciones que solamente se publicaron este año. Incluso llegaron dos etnomusicólogos de Gran Bretaña, el irlandés Frank Harrison y su esposa, que era una de las más destacadas investigadoras en el campo de la organología. Incluso llevaron unas copias que muy probablemente estén en Ámsterdam, ¿sí? Pero este es la última investigación que se hizo en San Vicente, con la entrevista a un señor ya muy mayor, que él ni siquiera podía tocar el instrumento, pero les tarareó las melodías. Y la investigación realmente seria es la que hizo Gustavo López Gil y su equipo de la Escuela Popular de Arte de Medellín, donde realmente tienen una monografía que está inédita todavía, de más de 700 páginas, con medidas súper detalladas del instrumento. Trataron de reproducirlos, aprendieron a tocarlos, tienen las partituras, y hay mucha distancia entre la partitura de lo que sonaba y lo que tarareaban los músicos. Parece que este tipo de instrumento es muy difícil de ejecutar, y de que lo que estaban pensando que querían tocar realmente no sonaba. Aquí tenemos ya los últimos grupos sobrevivientes, y en estos momentos el único que queda es un hijo de esos músicos que únicamente ya sabe interpretar el tambor.
vamos a escuchar la última grabación que yo sepa que se hizo en el 2008 en un homenaje a un sacerdote que fue impulsor de la conservación de la chirimía. Aquí tenemos ya al mayor, que ya falleció hacia 2013, y ya no había más chirimeros. Entonces, uno de estos investigadores, digamos, que es Luzmeri Marín, aprendió a tocar la chirimía y le hace la segunda voz. Bueno, muy bien. Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué desaparece la chirimía? Y hay muchas causas, muchísimas. Es muy importante el desinterés de los párrocos. De hecho, si aguantó la chirimía de Girardota, en parte fue gracias a este sacerdote que trató de apoyar a los músicos, de que hicieran presencia en las procesiones, etc. Los cambios también en la ritualidad católica, que ya no necesita este tipo de instrumentos, y cambios en la celebración de las fiestas, la dificultad en la fabricación local del instrumento, en el alistamiento de los materiales con los que se hacen las cañas para las lengüetas, etc. La destrucción del entorno donde se daban estas cañas, digamos, los problemas ambientales. Los cambios en los gustos musicales y el desinterés de las nuevas generaciones, la presencia de instrumentos y agrupaciones que cumplen la misma función, pero que además son multifuncionales. Es decir, que yo armo el grupo y no solamente me sirven para tocar el día del Santo Patrono o el día de la Semana Santa, sino que me sirve para tocar todo el año, para amenizar fiestas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos grupos multifuncionales tienen más capacidad de sobrevivir. También el recelo de los portadores para compartir y comunicar su saber. Ellos lo consideraban un patrimonio familiar y ninguno de estos enseñó a sus hijos, no les enseñó a nadie, era algo que lo guardaban. La chirimía la estaban vendiendo en 20 millones de pesos, algo hace unos años, algo que era inconcebible ese valor. O sea, había mucho misterio alrededor de esto y mucho secretismo, ¿no? La ausencia de una política pública que estimulara la conservación, que apoyara la lutería, la fabricación de estos instrumentos, la pedagogía. Y si bien tanto en Popayán como en Antioquia, estos instrumentos se asociaron con la población indígena, los indígenas actuales no se autorreconocieron en esos instrumentos y no lo incorporaron en sus luchas culturales como sí lo han hecho con las flautas traversas y los afro lo han hecho con su chirimía también en toda la parte afro del Pacífico colombiano. Digamos como que estas nuevas agrupaciones que surgieron a partir de la chirimía para hacer esta música callejera, religiosa, etcétera, ellos sí, tanto los afro como los indígenas se lo han apropiado y ha formado parte de sus luchas culturales. Entonces, ya para concluir, podríamos decir, si ya no existe la chirimía, entonces, ¿qué es una chirimía hoy en Colombia? Ahí tengo en el mapa los lugares donde hay grupos musicales que se llaman chirimía. Como pueden ver, es en lo que es el Gran Cauca y el departamento de Antioquia, ¿no? Se han conservado esas regiones, o sea, lo que es la parte andina y pacífica de las selvas del Pacífico del oeste colombiano. Básicamente, hoy, ¿a qué se le llama una chirimía? A 3 tipos de instrumentos, 3 tipos de conjuntos. Uno, que son las bandas de flautas traversas, normalmente de bambú, como esta, ¿sí? O de PVC, con 6 orificios, ¿sí? Y uno para, ¿sí? O a veces las hacen de PVC, y eso acompañado de una serie de tambores y algunos idiófanos. Y de esto tenemos varios tipos de grupos. Unos que son muy ligados a lo que sería el mundo indígena. Tenemos los Nasa, los Yanacona, los Misak, tenemos los indígenas en Vera de Río Sucio, etcétera, los indígenas también Pastos de Nariño, etcétera,
pero también tanto en Popayán como en las ciudades grandes del departamento del Cauca, como Bolívar, Timbío, etcétera, ¿no? Entonces, en el Cauca ese andino. Tenemos otro tipo de bandas urbanas que se han puesto de moda. En estos momentos funciona aquí en Bogotá una que se llama la Gran Banda de Flautas, que son todos de aquí de Bogotá, pero a través de Facebook hacen citas y salen cientos de flautistas a tocar por las calles, ¿no? Entonces, digamos, está muy vivo esta tradición indígena o incluso está revitalizándose en las ciudades. Por otro lado está la chirimía, que proviene de la chirimía tocada por las poblaciones afro, que está muy viva, pero que también se conserva en su modalidad de flauta traversa. Y ese sería un grupo de conjuntos que se llaman chirimías, es decir, bandas de flautas traversas y percusión. Un segundo grupo es bandas con clarinete, bombardino y percusión que son de la población afro. Y luego tenemos cualquier combo que medio suena tropical con unos instrumentos de viento y le ponen lo que sea, timbales de salsa, congas, bajo, etcétera, que es lo que ha quedado en esta zona de Medellín, ¿no? Entonces, de esas tres regiones que veíamos anteriormente, en la zona de Medellín se convirtió en una pequeña orquesta en esta zona esta zona andina, es indígenas y flautas traversas, y aquí en el Pacífico, flautas traversas y bandas con clarinete y bombardino. Entonces se ha dado una transición de los chirimías y el tambor, que básicamente tocaban en un contexto religioso y festivo, desfiles y procesiones, a flautas traversas y tambores, donde tenemos una transición porque todavía tocan en contextos religiosos, pero también en contextos profanos, en contextos de recuperación cultural, étnica y política, en procesos políticos muy fuertes. Y por otro lado, los instrumentos de viento, donde ya básicamente ha desaparecido el contexto religioso, es más la fiesta callejera, al aire libre, que son grupos comerciales y que representan un poco la etnicidad afro. Tengo montones de fotos de estos grupos, pero he querido hacer un barrido por internet en las redes sociales de qué es lo que aparece como chirimía, y lo que encontramos es eso. Mire, por ejemplo, un grupo indígena, ¿sí? Aquí otro grupo indígena con esa dimensión política, la chirimía Resiste, Bambuco y Revolución, un grupo de niñas urbanas de Bogotá, ¿sí? Con flautas traversas. Este sería el grupo del Pacífico, el grupo afro del Pacífico, donde tenemos el bombardino, un clarinete o dos clarinetes, platillos, redoblante, y luego tenemos este tipo de combo donde sirve todo, que es más un combo tropical y que es más en la región antioqueña, ¿no? Y que se anuncian a 250,000 pesos la hora por tocar, en fin. Les voy a pasar unas fotos de grupos indígenas antiguos de los años 30, donde no tocaban la chirimía, sino ya solo las flautas traversas de distintas regiones, cómo rituales religiosos todavía siguen tocando hoy, en los rituales religiosos, y también cómo se incorporan a la nueva etnicidad y a la nueva política indígena reivindicativa, ¿no? Esto es un ritual impresionante de los NASA, ¿no? Donde la flauta es importantísima dentro de los rituales. Muchas gracias, doctor Carlos. Agradecemos mucho su intervención en esta octava sesión. Y dando continuidad a nuestro programa, me permito presentar a la doctorante Natalia Montes Marín. Leyendo su semblanza curricular, actualmente realiza su doctorado en Ciencias Antropológicas en la Universidad Autónoma Metropolitana y realiza un estudio comparativo de los grupos musicales de chirimías en Morelos y Jalisco. Es maestra en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, ganadora de la Medalla al Mérito Universitario que confiere la universidad a los alumnos más destacados. Es especialista en antropología de las culturas y ganadora también en ese grado de la Medalla al Mérito Universitario por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. Cursó su licenciatura en la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia, su lugar natal. Sus líneas de investigación están orientadas al estudio de músicas tradicionales como la chirimía,
y la religiosidad católica popular, tanto en comunidades afrocolombianas como en campesinos de raíces nahuas. Es especialista en el estudio de las diversas agrupaciones de chirimías en Latinoamérica, con un enfoque especializado en Colombia y México. Es autora de escritos como Herencias y creencias de las agrupaciones de Banza Azteca y Chirimía del suroriente del Estado de México, del 2021. Caracterización del sistema de mayordomías de la delegación de San Mateo Tepopula en el 2021. Actualidad de las chirimías en Tepoztlán, Morelos, una tradición sonora incorporada en diversas prácticas socio-religiosas, del 2018. Cultura y música, un acercamiento a la manera en que se construyen los grupos musicales, del 2017. Las mujeres y el zampacho, aportes para la integración popular en una fiesta patronal, de Choco, Colombia, en el 2016. Y Zampacho Bendito, la significación de la chirimía chocoana en las fiestas patronales, del 2014. Coordinó el libro Mujeres, Historia y Sociedades, Latinoamérica, siglo XVI al siglo XXI, publicado en el 2016 por el Consejo Editorial de la Administración Pública del Estado de México. Ha sido docente y ponente a nivel nacional e internacional. Le damos el uso de la voz a la maestra Natalia. Muchas gracias, Uriel. Muchas gracias a todos por su presencia y por el espacio. Bueno, mi presentación está titulada Músicas Tradicionales de Chirimía, pero vamos a ver una mirada desde el contexto mexicano. Tenemos en la fotografía los chirimiteros del municipio de Tepoztlán, en Morelos. En algunos aspectos pues vamos a ver cómo va coincidiendo también algo de lo que nos venía conversando el profesor Carlos Miñana. En México yo he podido ir investigando sobre estas agrupaciones en diferentes lugares y con base en esto que he venido trabajando tanto en Colombia como en este país, en México, he podido ir haciendo como ciertas tipologías de las chirimías. Para la conferencia de hoy quise organizar como esta tipología específicamente en México. En México vemos 5 tipos de agrupaciones de chirimía. La primera, que es la que está numerada con el 1A, arriba a la izquierda, que es justamente este tipo de oboes rústicos o antiguos que veíamos en la charla anterior, acompañadas de algún tipo de tambor de cuerdas para tensar, que eran tambores militares de tipo europeo, que es muy utilizados en las bandas. Vemos también en el punto 1B otro tipo de chirimías o de agrupaciones de chirimía, en la cual están esos mismos instrumentos del punto 1A, pero que incluyen este tambor azulito que se llama huehuet, y también tenemos otro tipo de chirimías similares en las que vemos en la chirimía, el oboe rústico, vemos también un redoblante y vemos otro tamborcito que es el del medio, el que se está tocando encima de una sillita, que es el teponazcle. Todos estos grupos de la parte de arriba pues tienen en común que contienen este tipo de oboes rústicos de los que nos venía hablando el profesor Carlos Miñana. En el punto 2 tenemos otro tipo de flautas que encontramos en algunos lugares de México, que están conformados también por una flauta traversa y un tamborcito. Generalmente ese es el único como tipo de tambor que acompaña a estas flautas, y solamente los vemos así, una flauta y un tamborcito. Y pues a menos que se dupliquen, que haya otra flautita, sean 2 o así, pero siempre esos 2 instrumentos. Y un tercer tipo de agrupaciones de chirimías que los vemos en la zona de Guerrero, que ya ni siquiera contienen ningún tipo de instrumento de viento, sino que ya vemos los violines, vemos también el redoblante y el bombo sintético.
Acá tenemos un mapeo sobre cómo estos tipos de agrupaciones de chirimía están distribuidos en diferentes zonas de México. Por ejemplo, estas que son la flauta y algún tipo de tambor con cuerditas para tensar, las vemos en Nayarit, en Jalisco, en Colima, en el Estado de México, en Morelos, en Tlaxcala y en Ciudad de México. Acá la pueden ver en el mapa también en los puntitos verdes. Estas otras, que son chirimías que contienen el tambor llamado huehuet, que es el azulito, son generalmente llamadas banda azteca y se diferencian porque tienen ese tambor. Sin ese tambor no podrían llamarse bandas aztecas. Estas agrupaciones las vemos en el Estado de México, en Puebla, en Ciudad de México, y también ocasionalmente las llegamos a ver en algunos pueblos de Morelos, como en Zacualpan, en algunas localidades de Zacualpan de Amilpas, en donde llegan pero por contratación, no porque tengan músicos propios en el municipio. Estas otras agrupaciones que contienen el teponaztle, que es este tamborcito de abajo a la derecha, solamente las he podido registrar en el municipio de Tepoztlán, en el Morelos. Y tenemos estas otras agrupaciones que también son de flauta traversa con tamborcitos, solamente ubicadas por ahora en el Estado de México y en Oaxaca. Veíamos, como decía el profesor Carlos Miñana, que este tipo de flautitas pues van apareciendo no solamente porque tocaban en común con las chirimías, que eran de tipo boe, sino porque también históricamente empieza a haber un reemplazo instrumental. De la misma manera, pues vemos que estas agrupaciones que tienen los violines, pues también hacen parte como de estos reemplazos ya más drásticos, pero que son reemplazos, digamos, como ya de tipo más contemporáneo. Estas agrupaciones las tenemos detectadas en Guerrero. Bueno, vemos algunas de las características que tienen en común toda esta instrumentación que venimos observando en estas agrupaciones, muy ligadas, digamos, a la historia de la chirimía, este tipo de flautita rústica. Podemos, digamos, asociar que tienen en común que son instrumentos utilizados en guerras, utilizados también en durante la época colonial para la evangelización de los indígenas mexicanos, y también utilizadas tanto a nivel histórico como en la actualidad en danzas de conquista. Las danzas de conquista, como muchos de ustedes saben, pues lo que hacen es, digamos, como recrear combates fingidos, y por eso también, digamos, tiene como cierta asociación a toda esta historia de guerra. Vemos que, por ejemplo, en el libro de La visión de los vencidos, Miguel León Portilla nos dice que las chirimías, por ejemplo, se utilizaron en la invasión de los españoles en Soquiapan, y pues se decía que iban teniendo los tambores, van tocando trompetas, tocan flautas o chirimías y silbatos. Y vemos cómo estos instrumentos pues han estado presentes en la conquista de México. Una cosa que también tienen en común, tanto la chirimía, el huehuet y el teponaztle, eran instrumentos muy rituales, no solamente, digamos, instrumentos de guerra, sino también muy asociados con la ritualidad. Si bien la chirimía no tiene su origen en México, sí fue asociada con otro tipo de instrumentos, como los tlapitzali que vemos acá arriba a la derecha, lo cual permitió que hubiera, digamos, un proceso de aculturación y de apropiación e identidad musical, digamos, más fácilmente marcada. Este tipo de instrumentos que habían llegado con la conquista a Nueva España, o a lo que ahorita es México, digamos, se pudieron comparar con otro tipo de flautas que también eran de gran diversidad, que eran flautas de barro o de otros materiales, y tenemos algunos registros que nos hablan de esto. Por ejemplo, Robert Redfield fue un antropólogo norteamericano que también llegó a hacer estudios acá a México sobre las chirimías en los años 30, y pues él comenta cómo estos instrumentos pues habían sido, digamos, como asociados a los tlapitzali, y que al igual que se usaban los tlapitzali, el huehuet y el teponaztli arriba de los teocalli o templos sagrados prehispánicos, pues la chirimía y el tambor también empezaron a ocupar ese espacio arriba de los templos. Y en ambos casos, pues estas flautitas o estos instrumentos de viento lo que hacían era marcar los tiempos sagrados, las fiestas sagradas. Vemos que para el siglo XVI en México este tipo de instrumentos
pues pasó por una serie de prohibiciones. Por ejemplo, en el Concilio de Trento se prohibieron los instrumentos que no fuera el órgano dentro de los templos. En las constituciones del Arzobispado de México de 1556 también se comenta que se hizo una prohibición de chirimías, flautas y violines y trompetas, lo cual ya nos dice que también este tipo de flautas y violines también hacían parte como de estos espacios litúrgicos, y que nos ayuda a entender un poquito qué hace ahorita un violín, por ejemplo, tocando en la Semana Santa, y por qué se llaman estas agrupaciones también chirimías, que tiene que ver un poco con este reemplazo que también nos comentaba el profesor Carlos Miñana. Veíamos entonces que estas prohibiciones se empezaron a implementar en las liturgias, y que estos instrumentos solamente podían ser empleados afuera de los templos. En la cédula de la Real Audiencia de 1561 se consideró también que había un exceso de instrumentistas, especialmente, y cuentan ahí a los indígenas chirimiteros, que también eran agrupaciones musicales consideradas como de indígenas, y se comenta que aparte de que era excesiva la cantidad, pues también era costoso el servicio, y que tras de todo, pues ellos no pagaban impuestos. Acá vemos igualmente algunas coincidencias con el proceso que vivieron estas agrupaciones en Colombia. El Concilio Provincial Mexicano de 1555 ordena: mandamos y ordenamos que de hoy más no se tañan trompetas en las iglesias, en los divinos oficios, y en cuanto a las chirimías y flautas, mandamos que en ningún pueblo las haya, sino es en la cabecera. Exhortamos a todos los religiosos y ministros trabajen que en cada pueblo haya órgano y se use en esta nueva iglesia el órgano, que es instrumento eclesiástico. Subrayé algunas de las partes pues que nos interesa más, y vamos a ver cómo algunas de estos mandatos, digamos, sí logran tener una trascendencia y nos ayudan a entender también parte de los procesos que tienen actualmente las chirimías. Las chirimías, pues, igual que sucedía en Colombia, pues también estaban presentes en diferentes contextos. Eran chirimías que aparecían como grupos indispensables en actos populares de diferente calibre, ¿no? Ya fueran religiosos o ya fueran profanos. Vemos acá que, por ejemplo, aparecían en misas, en maitines, en corridas de toros o comelitones festivos y paseos, etcétera. Y tenemos que este tipo de registros, o en estos registros históricos que yo he ido encontrando, vemos que las chirimías igual aparecen presentes en diferentes tipos de guerras de conquista, misas, procesiones. Hay diferentes registros sobre la Semana Santa con chirimías, sobre las fiestas del Corpus Christi. Unos registros que son menos usuales nos hablan del uso de chirimías en graduaciones académicas, en corridas de toros, también ya muy ligadas a la zona de Jalisco, en danzas de conquista, de diferentes danzas, no de una en específica. No encontramos, por ejemplo, asociación con los moros y cristianos. Actualmente vemos las chirimías que se usan en las danzas de conquista, como el reto al Teposteco en Tepoztlán, en las danzas de Tastuanes en Tonalá, Jalisco, etcétera. También vemos a nivel histórico mucha información sobre este tipo de instrumentos en registros artísticos, como en pinturas, música y literatura, como también nos lo mostró el profesor. De igual manera, pues México también tiene como este tipo de registros que resultan muy importantes para entender el papel que ha tenido en diferentes contextos y desde diferentes miradas. De esta manera, y después de todas estas prohibiciones, resulta un poco comprensible que estos instrumentos pues hayan subsistido gracias a las fiestas religiosas, a las procesiones, a las conmemoraciones civiles y a los festejos particulares de cada comunidad, como bien lo dice Lourdes Turren. Acá tenemos algunos casos también muy particulares que nos muestran cómo ha sido ese proceso como de supervivencia de estos instrumentos, sobre todo después de todas esas prohibiciones. Y voy a presentarles el contexto que tenemos en el estado de Morelos y en el estado de Jalisco. Los pueden ubicar en el mapa con los colores. El puntito morado es Morelos y el amarillo es Jalisco. Al lado izquierdo tenemos los dos tipos de agrupaciones que vemos en el estado de Morelos. La primera, que comparten los dos únicos municipios que conservan chirimías, pues es la chirimía y el tambor.
y tenemos otro tipo de agrupación en Tepoztlán que aparece ocasionalmente en situaciones así como muy rituales, relacionadas con el ciclo agrícola del municipio y especialmente como de ciertos barrios también. Y encontramos que el teponaztle pues solamente aparece en algunos momentos así como de mucha importancia y mucha asociación también con lo agrícola. En el caso de Jalisco, pues vemos diferentes tambores que acompañan a estos oboes rústicos llamados chirimías también. En el estado de Morelos se ha diagnosticado, se ha hecho un diagnóstico sobre en qué lugares quedan chirimías. Vemos, por ejemplo, en los 2 puntos verdes que estos 2 municipios, tanto Tepoztlán como Tlayacapan, tienen chirimiteros propios de los municipios. En Tepoztlán quedan 3 agrupaciones, en Tlayacapan hasta hace poco había una sola agrupacioncita que ahorita digamos como que va apenas tomando otro rumbo la tradición allá. Y en el caso de Tepoztlán y Tlayacapan, pues se conservan chirimías en las cabeceras municipales. Y estos chirimiteros, digamos que se encargan como de retroalimentar otros pueblitos que hacen parte del mismo municipio. En el caso de Atlatlaucan, Ayala y la localidad Tlalotepec de Zacualpan de Amilpas, se han registrado chirimías del tipo de bandas aztecas que contienen huehuetl, pero que no son propias de estos lugares, sino que vienen del Estado de México y Puebla a auxiliar en algunas de sus fiestas religiosas. Y en el caso de Totolapan, Morelos, se tiene registro de que hasta el año 2010 ellos acudían a chirimiteros o bandas aztecas de Catzingo, pero que pues ahorita ya lo dejaron de hacer. Lo mismo que sucede en la cabecera municipal de Zacualpan de Amilpas, donde las chirimías eran muy importantes en las fiestas de mojigangas y pues ya no tienen presencia. En el estado de Morelos tenemos que hay varios contextos en los que participan las chirimías, en estos 2 municipios donde se conservan grupos de chirimías propios de Morelos, que son Tepoztlán y Tlayacapan, pues algunos de esos contextos coinciden, pero un poco lo que yo he venido trabajando para mi tesis doctoral ha tenido que ver con indagar un poco más en los contextos que no son netamente religiosos. Y entonces en esto encontramos como toda una diversidad de eventos en los cuales participan las chirimías en Morelos. Por ejemplo, en Tepoztlán, pues sí participan en fiestas religiosas, en procesiones, pero también en danzas de conquista, en rituales agrícolas, en peregrinaciones, en eventos políticos, en velaciones de personas pues fallecidas y objetos, cambios de mayordomías, en rituales fúnebres, bodas, cumpleaños, eventos culturales, manifestaciones sociales relacionados con la tierra, etc. Y en Tlayacapan pues todavía vemos un poco la situación todavía más religiosa, en la cual la chirimía toca casi exclusivamente en todo lo relacionado a las peregrinaciones a Chalma, y pues dentro de esos eventos que realizan para las peregrinaciones se hacen algunas procesiones, se hacen velaciones, se hace la velación de una cruz, se hace también ahí un cambio de la mayordomía de Chalma, del señor de Chalma, y ocasionalmente las chirimías de Tlayacapan han llegado a tocar solamente una ocasión en un recorrido fúnebre y en una ocasión en un evento cultural. 10 minutos, doctora. Muchas gracias. Vemos que para el contexto de Morelos, pues quedan pocos músicos, o sea, estamos hablando de unas 4 agrupaciones, máximo 6, con las nuevas que van apareciendo o que de repente no sabemos que están, pero por ahí están todavía ocultas, y nos damos cuenta que pues estos músicos, aunque son, digamos, cerca de 6 agrupaciones, no todos los músicos tocan en todos los eventos. Lo que vemos es que por lo menos son 2 los que tocan en los eventos principales, 1 en cada municipio. También sabemos que pues no tocan en todos los territorios, les es imposible, aparte de que poco a poco los han dejado de contratar en muchos espacios donde ellos tocaban. Algunos municipios o poblados pues buscan el apoyo también de otros lugares donde hay chirimiteros, que es algo que nos recuerda un poquito como a estas medidas que se tomaron con el Concilio de 1555. Algunos lugares que ya no, vemos que ya hay algunos lugares que ya no tienen chirimías ni contratan, donde pues la tradición está perdida, y
Vemos que también, tanto en Tepoztlán como en Tlayacapan, se han emprendido algunos proyectos de fortalecimiento para rescatar o no dejar perder este tipo de tradiciones. Por ejemplo, en Tlayacapan, para el año, entre 1997 y el año 2000, Fermín Bello, que era presidente municipal, apoyó que se compraran unas chirimías y que se iniciaran unos talleres, pero al principio llegó mucha gente para aprender, jóvenes y todo, pero poco a poco pues desapareció todo el mundo y ya no hubo a quien enseñarle. Ellos en Tepoztlán han intentado, digamos, como tener alumnos de manera más personalizada, como amigos o gente que se acerca y venga, enséñeme, pero aún así no ha habido éxito ahorita. No hay nuevos estudiantes de chirimía. En el caso de Tlayacapan, pues igual para el año 2016 obtuvieron unas chirimías que hicieron en el Estado de México, porque de igual manera estos chirimiteros ya no saben construir manualmente sus chirimías, ellos recurren a torneros, y en el caso de Tlayacapan recurren a otros chirimiteros del Estado de México para que los auxilien con la fabricación, pero sucedió lo mismo, se propuso hacer estos talleres y pues hasta el día de hoy no ha tenido como éxito. Los músicos que van apareciendo lo hacen como por cuenta propia, digámoslo así. Tenemos que hay unos repertorios de las chirimías en Morelos, algunos que se han registrado en los años 60, se tienen los nombres, algunas partituras, pero de grabaciones antiguas es poco lo que queda. Tengo algún registro del chirimitero que precedió a Ángel Sandoval Villamil. Era un chirimitero muy importante y él todavía conservaba un poquito esto de que se tocaban las piezas tradicionales de las chirimías, pero también él tocaba algunas canciones populares y las mañanitas era como parte del repertorio esencial para ellos en el municipio. Vemos otros chirimiteros que van apareciendo como como Manuel Ríos, perdón, y Aurelio Conde. En Tlayacapan sucede lo mismo, pues hay problemas como con que haya registros antiguos, tanto así que el chirimitero Cornelio Santamaría, que es el más importante que queda en el momento, él aprendió 9 piezas que no tenían nombre y las aprendió con el tarolero del señor Ángel Díaz, que ya falleció. Tenemos acá, por ejemplo, algunos registros de partituras que quedan de Tepoztlán, una recopilada por el antropólogo norteamericano Robert Redfield, otra por el señor Jan Marcos Lettler, que reunió información musical muy importante en los años 60 en Tepoztlán para hacer una misa que hacía parte de un proyecto panamericano en la cual se integraron músicas populares en las liturgias nuevamente, y tenemos algunos registros de las melodías que tocan actualmente, se tocan actualmente con las chirimías en Tlayacapan. Los registros sonoros que se tiene en la discografía pues ha sido muy poca. Los chirimiteros pues a veces logran grabar algún disco de manera independiente, pero no es algo, digamos, con lo que logren ellos como lucrar o algo así, no. También se hicieron algunos registros sonoros en CIDO, pero no se sabe dónde están. Y la Fonoteca INA me apoyó para hacer algunas grabaciones de los chirimiteros de Tepoztlán para mi tesis de maestría, también está ese registro, y algunas pues investigaciones sociales logran recopilar algunas de estas melodías. Para el estado de Jalisco tenemos que Jalisco tiene 120 municipios y de ellos hay solamente entre 28 y 34 municipios en los que quedan chirimías, y eso actualmente después de un proceso de recuperación que hubo y de rescate, porque ya muchos de esos pueblos ya no tenían chirimiteros. Igual que en Morelos, pues los municipios que tienen chirimías pues apoyan a otros, y tenemos como principales impulsores a Moisés Rosas Galán, Manuel López Morales y José García, que han ayudado a organizar eventos como encuentros o festivales de chirimiteros para reunir a todos estos músicos en Autlán. En el caso del señor Manuel López Morales, él explicaba que hay una dinámica diferente a nivel de repertorio en este estado. Me voy a regresar. Por ejemplo, él nos dice que en esta zona, pues los repertorios están más relacionados con las danzas de Tastoanes, que son pues unas danzas de conquista, y también con el repertorio que ellos llaman música de pasión, que es música religiosa, mientras que en esta zona de Autlán vemos que las chirimías están más relacionadas con las corridas de toros o los carnavales de toros taurinos.
Vemos que en Jalisco, pues los contextos infaltables para la mayoría de estas agrupaciones son fiestas religiosas, danzas de conquista o carnavales taurinos, cualquiera de esos, y que ocasionalmente, como es el caso de San Juan de Ocotán, llegan a tocar en cumpleaños, bodas, rituales fúnebres, manifestaciones sociales por tierras y peregrinaciones, igual que sucede en el estado de Morelos. Vemos que los chirimiteros de Jalisco, pues en vista de que se estaba perdiendo la tradición, pues impulsan como estos procesos para unificarse. Allá ellos se llaman chirimiteros o chirimilleros, de cualquiera de las dos maneras, y lo hacen por lo mismo que había pocos músicos, pero con la promoción de estos nuevos espacios digamos, empieza a fortalecer esta tradición, especialmente en los municipios de Autlán y de Tonalá. Donde logran haber muchas más agrupaciones en relación a otros municipios. Por ejemplo, en Autlán, si bien hay dos agrupaciones, el chirimitero principal, que es Manuel López Morales, él ha logrado enseñar a otros chirimiteros en otros municipios que ya no tenían y ha construido una escuela de chirimiteros con niños, niñas y jóvenes. Entonces, esto pues ya nos habla un poquito de que hay un cambio y unos intereses en las nuevas generaciones, por lo menos en 2 de estos municipios. En los demás sigue habiendo este problema de que tiende más a la pérdida. También vemos algunas mujeres en las chirimías, que es algo no muy común en este tipo de tradiciones, y vemos que dentro de los eventos que ellos están promoviendo, también vemos talleres, las chirimías en talleres, exposiciones, eventos culturales, etcétera. Vemos que parte como de este rescate que ellos están haciendo incluye la flexibilidad con los repertorios. Esa flexibilidad pues no se aplica a todo tipo de eventos. Por ejemplo, ellos no pueden flexibilizar el repertorio que tiene que ver con la Semana Santa o con alguna fiesta patronal, porque ahí tiene que ir repertorio tradicional, pero hay contextos como el de los tastones de Tonalá o los carnavales taurinos, donde ellos sí pueden implementar nuevos repertorios que atraen a gente más joven. También ellos comentan que pues están en una búsqueda de apoyo estatal constante. Ese apoyo estatal, cuando lo logran obtener, es porque ellos son quienes han gestionado para obtenerlo, más no porque el Estado llegue y les diga, venga, hagamos esto que necesita. Y ellos también, tanto en Tonalá como en Autlán, pues están promoviendo los procesos de patrimonialización en diferentes municipios del Estado. Vemos que algunos de estos músicos han utilizado las tecnologías justamente para fortalecer la tradición. Acá pues tenemos también algunos registros como partituras que ha hecho Moisés Rosas Galán, que es el chirimitero pues digamos más reconocido del estado, y él ha transcrito estas melodías gracias a que también él toca clarinete, tocó en banda. Vemos que es algo muy común de los chirimiteros de Jalisco, que muchos de ellos pues tocan en bandas, entonces conoce la lectura de partitura, cosa que no es común, por ejemplo, en Tepoztlán. Y vemos que, por ejemplo, la chirimía López Peña de Autlán, la chirimía Brigins de San Juan de Ocotán y el chirimitero Mariano Medrano, pues tienen sus agrupaciones que han abierto canales de YouTube y que nos permiten acceder a los repertorios, y los invito a escucharlos allá. Con todo esto, pues quiero terminar diciendo un poco o identificando un poco cuál es este panorama que tienen estas agrupaciones en México, y vemos que aunque las chirimías en las que yo me enfoqué de Morelos y Jalisco son las más prolíferas en el país, vemos que han estado desapareciendo sistemáticamente en el territorio nacional, lo cual nos hace pensar en si esto está pasando con esas que son de las que más hay. Imagínense cuál es el contexto que tienen las chirimías con flautas de carrizo y con violines en México. Es todavía, digamos, más reducido. En cuanto a los chirimiteros, muchos coinciden en esta falta de apoyo estatal, tanto en Jalisco como en Morelos, y nos hablan de que digamos, como una de las causas de que no sea muy atractiva la tradición también tiene que ver con la remuneración económica. En Jalisco, parte de los procesos que están implementando para rescatar la tradición es trabajar sobre el valor que tiene económicamente la tradición, porque estaba muy mal remunerada, y entonces ellos han, digamos, mejorado sus costos de trabajo. Un factor común en la mayoría de los estados es que las nuevas generaciones pues no se mostraban interesadas, y vemos como en el caso de Tepoztlán, los repertorios siguen siendo estos repertorios tradicionales, no se obtienen todavía muchos aprendices,
y digamos que todavía la tradición tiene como este tinte muy, muy tradicionalista, mientras que en Jalisco se abren a todas estas dinámicas de los medios de comunicación masivos y de otras formas y otros espacios que no son tradicionales, y pues eso, digamos, ha ayudado a atraer estas nuevas generaciones que no estaban muy interesadas. También los nuevos repertorios, por ejemplo, uno de los chirimiteros jóvenes de Jalisco, pues me decía que él ya había tocado hasta reggaetón con su chirimía, y eso nos habla un poco de cuál es, digamos, como la capacidad de flexibilizarse la tradición dependiendo cada espacio. También vemos que en ambos estados hay unos, digamos, eventos muy, muy específicos y tradicionales en los que tocan, y vemos qué tanta flexibilidad hay también para que toquen en otros, o qué tan frecuente es. Por ejemplo, en Autlán solamente tocan las chirimías en el Carnaval Taurino y no tocan en estos otros eventos que vimos en Jalisco. Pero sí llegan a apoyar a otros municipios. Entonces, si en Jalisco, por ejemplo, si en Autlán los chirimiteros tocan solo en el Carnaval Taurino, pero los invitan a tocar a Tonalá, pues ellos tienen que conocer repertorio también de Tonalá, y esto hace una diferencia enorme en la cantidad de repertorio que tienen los músicos. Vemos que, por ejemplo, en Morelos, los músicos tienen melodías en Tlayacapan, hay unas 9 melodías tradicionales que no tienen nombre. En Tepoztlán, pues vemos a lo mejor unas 8, 9, 10 también. En uno de los músicos, en los otros 2 músicos vemos que conocen menos melodías. Y en el caso de Jalisco vemos que su repertorio de los chirimiteros que ya están bien cimentados no baja de 100 canciones. Entonces es una diferencia también muy garrafal. En cuanto a las chirimías, en ambos estados vemos que siguen teniendo conexión con la tierra, ya sea porque participen ocasionalmente en alguna manifestación, o porque vayan y toquen en algún ritual agrícola, o porque su repertorio nos hable de este contexto agrícola. En el Concilio de Trento veíamos que se estaban haciendo estas prohibiciones, y que efectivamente, pues yo creo que sí fue un factor importante para que empezaran a decaer estas agrupaciones, y que realmente es casi increíble que estos grupos pues subsistan hasta el día de hoy. Y finalmente, pues parte de toda esta difusión que hay en Jalisco, llama mucho la atención, porque en Jalisco no solamente se están haciendo estos festivales y encuentros, sino que también vemos que los chirimilleros se están involucrando de manera fuerte con las tecnologías, haciendo sus canales de YouTube, participando en entrevistas radiales y difundiendo de todas las maneras que les es posible. Entonces, pues, gracias a estas dinámicas es que las chirimías pues siguen subsistiendo actualmente en México. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Natalia, por su participación. Y bueno, agradezco muy especial esta tarde a nuestros ponentes por su contribución académica y su exposición sobre la música tradicional de la chirimía en el marco del ciclo México-Colombia, en el marco del ciclo de charlas, de conferencias México-Colombia. Y en estos momentos invito a mi colega Carol Guerrero, que nos va a apoyar a la lectura de comentarios y preguntas que se han vertido en el chat de en vivo de la transmisión. Cedo el uso de la voz a Carol. Muchas gracias, Uriel. Muy buenas tardes. El saludo para nuestros ponentes invitados, igualmente las felicitaciones en nombre de las organizaciones aliadas por aceptar esta invitación. Para ustedes, 2 preguntas. La primera pregunta para el profesor Miñana. Actualmente la chirimía en Popayán se asocia a las festividades de diciembre y su protagonista es la personificación del diablo. ¿Hay alguna información sobre este proceso de migración por contraste con sus apariciones ligadas a las otras festividades? Bueno, un saludo entonces, muchas gracias. Pues sí, claro, las chirimías, no solamente en Popayán, sino en el resto del Cauca. Por ejemplo, el trabajo que hice con los NASA en un video que se llama Alcunchuala, que tiene que ver con las fiestas de Navidad. Los NASA también hacen un gran recorrido en la época de Navidad con flautas, tambores, y muchas veces van acompañados de un diablo, sobre todo hacia el final de la Navidad, ¿no? Más ligado a la época del 28, etcétera.
Entonces, obviamente, la relación de estos diablos en estos contextos festivos, pues tiene que ver con esas oposiciones y con esos dualismos del bien y el mal que había. Y como esta música estuvo ligada a la música religiosa, a las fiestas de Corpus, donde había enfrentamientos con paganos, etcétera. Cuando uno mira los documentos y las celebraciones en Popayán en 1700 y pico, que ya tenemos documentación, etcétera, aparecen ahí también disfrazados de diablos y de personajes malignos en todas estas fiestas que estaban, en esa época no había diferencia entre fiesta religiosa y profana porque todo estaba muy ligado. Pero digamos siempre, digamos que las fiestas católicas han tenido como ese dualismo entre lo sagrado, entre las imágenes digamos, católicas y las anti-imágenes y las fuerzas, digamos, negativas. No sé, me parece que es un fenómeno muy generalizado. Normalmente los diablitos lo que hacen es, en todos estos casos, es pedir plata. O sea, van con una bolsita roja y van pidiendo plata, ¿no? Y se va mezclando no solamente diablos, sino en la zona rural se mezcla con muchos tipos de máscaras, no solamente diablos. Cuando habló del uso de la chirimía en contextos no religiosos, ¿a qué evento se refiere? Bueno, en el caso de Colombia, básicamente eran actos oficiales de cierta, no tan populares como en el caso de México. Al comienzo eran, por ejemplo, hay un testimonio de 1600 y pico de la inauguración de una universidad, la Santo Tomás, por ejemplo. Pero luego ya en la medida que sale de la iglesia la chirimía en el siglo XVIII empieza a estar presente en todo tipo de fiestas populares. Entonces, pues en todas las fiestas, digamos, ya el testimonio de este español en el siglo XIX, ¿sí? 1871, dice que no hay fiesta popular donde no aparezca la chirimía, ¿no? Entonces, digamos, pues no he hecho un inventario tan detallado como el de Natalia, pero sí era un instrumento básico para toda celebración popular, por lo menos a finales del 19. ¿Podrían asociarse las chirimías como exponentes culturales de una etnia en especial? Pues la verdad es que este tipo de chirimías sí las encontramos muy asociadas como a la cultura náhuatl. Entonces, vemos que están como en estas regiones y pues son las regiones, por ejemplo, en el caso de Morelos, pues vemos una región más campesina y en el caso de Jalisco, pues la vemos entre lo campesino y lo urbano. De acuerdo a su opinión y lo que nos han compartido, ¿nos pueden compartir algunas diferencias en el uso de la chirimía en Colombia y México? Bueno, yo creo que en el caso de Colombia la chirimía prácticamente está extinta, básicamente porque no supo adaptarse a los nuevos tiempos, básicamente por cierto recelo y sobre todo porque los indígenas, que eran los que habían aprendido a tocarla desde 1500 y pico, porque se notaba claramente que era una función que cumplían normalmente indígenas y se la apropiaron ellos, incluso cuando ya prohíben la chirimía, ellos siguen tocándola, pero en el caso de Colombia, los pueblos indígenas y sus procesos de reetnización, sobre todo a partir de los años de finales de los 60 y comienzos de los 70, de lucha por la tierra, etcétera, ahí la chirimía ya no aparece. En Medellín, los que tocan dicen que eso viene de los indígenas, pero ellos no son indígenas, no se consideran indígenas. Entonces, una diferencia importantísima con lo que está pasando en México y con lo que pasó en Colombia es que en México todavía hay grupos y pueblos indígenas que sienten ahí una tradición que, si bien vino de afuera,
realmente es exclusiva de ellos, es apropiada por ellos desde 1500 y pico, es decir, tiene ya más de 400, 500 años, más de 500 años, la han mantenido ellos, o sea, porque ya nadie toca eso en el mundo mestizo, o en fin. Entonces, en el caso de Popayán ha sucedido lo contrario, los pueblos indígenas lo que han adoptado como símbolo identitario no es la chirimía de oboe, sino la de flautas traversas, ¿sí? Y están muy vivas en este momento, hay toda una revitalización muy importante. De todas formas, este fenómeno se ha producido en otros países también. Por ejemplo, en España hace unos años, la dulzaina, que es la chirimía de allá, hubo una revitalización impresionante. Tanto es así que se hacían bailes en discotecas, pagando entrada, tocando chirimías, ¿sí? Y adaptaron también sus repertorios y se recuperaron cantidad de repertorios, es decir, se volvió en un fenómeno juvenil potentísimo. Estoy hablando de los años 90 en España, por ejemplo, sobre todo en la parte norte de España, que es donde más tradición había de eso, ¿no? Yo agregaría dos cosas. Una, que por lo menos no sé si el profe Carlos, pero en mi caso yo no conozco registros, por ejemplo, en Colombia de chirimías en carnavales taurinos. No tengo ningún registro al respecto, diría que eso podría ser una diferencia. En el caso de México, yo creo que también hay otra, y es que en el contexto colombiano, y podemos ahí decir que es que habría que decir de qué chirimías en específico estamos hablando, porque por ejemplo las chirimías chocuanas, que son chirimías que tienden más digamos como para la fiesta, de la chirimía tradicional que nos comentaba el profe Carlos Miñana, que es el clarinete, el bombardino, la tambora, el redoblante y los platillos, eso consiste la chirimía tradicional, pero de esas se derivan otras agrupaciones que forman como este tipo de orquestitas de las que él nos hablaba, las cuales tocan en espacios demasiado diversos, y ahí tenemos que, por ejemplo, este tipo de agrupaciones sí se van que para el baile, las de Medellín, las chirimías que vemos en Medellín también. Yo le comentaba al profe Carlos Miñana que yo toqué en una agrupación de chirimía de este tipo, que también llamamos papayeras en Medellín, y estas agrupaciones, digamos, tienen como este tinte que siento yo es mucho más como de rumba, como de baile, como que se presta para que hagas una fiesta en tu casa y vaya este tipo de agrupaciones a tocar y que bailes, ¿no? Cosa que no sucede con las chirimías en México, porque todavía, pese a que tocan en contextos tan variados, siento que sus contextos de igual manera son más bien un poco inflexibles. Yo no me imagino una fiesta, por ejemplo, hay chirimiteros que me dicen, yo sí he tocado en cumpleaños, pero o sea, que estén bailando chirimía, no, y eso sí pasa en Colombia. Yo quisiera complementar diciendo que en esta zona afro del Pacífico, antes de que llegaran los clarinetes, estaba la chirimía y después la chirimía de flautas. De hecho, está la chirimía del río Napi, que es con flautas traversas, la chirimía de Bahía Solano, y las grabaciones que hizo la Universidad Nacional, el CEDEFIN, en los años 60, lo que grabaron fue chirimías de flautas traversas, ¿sí? Luego ya se fue imponiendo como el estándar, como lo representativo de la región, esta chirimía de clarinete, bombardino, etc. Pero antiguamente era también una chirimía de flauta traversa, y mucho más antiguamente una chirimía de oboe, ¿no? De la chirimía tradicional. Y también, no sé si puedo hacer otra última puntualización, y es que otra diferencia que hay bien importante en este tipo de agrupaciones es que, por ejemplo, en las chirimías del Cauca vemos como esta idea de la chirimía sinfónica, de las agrupaciones polifónicas, que también se ven en España, y que aquí apenas empieza a ver, digamos, como ese tipo de ideas a construir este tipo de agrupaciones con esos tintes en la parte de Jalisco, en México. O sea, es algo que apenas está en proceso de, pero que finalmente sí se está haciendo como para sacarlo de estos ámbitos tradicionales. Respecto a lo de la chirimía sinfónica, en estos momentos hay ya indígenas, como debe suceder en México, que ya
son maestros en composición, en dirección de orquesta, en dirección de banda. No solamente tienen la licenciatura en música, y son indígenas que se han criado con estas chirimías, no de oboes, sino de las flautas traversas, y ya están componiendo y arreglando música tradicional, ritual, para banda sinfónica, para orquesta sinfónica, etcétera, ¿no? En octubre, durante el contexto de las fiestas en honor al Señor San José en Ciudad Guzmán, Jalisco, la chirimía es tradicional los 12 días. Bueno, Claro, por adelante. ejemplo, en mi caso, con eso de la chirimía y de que tocan 12 días, yo creo que eso es importante hablarlo. Muchos chirimiteros, digamos como dentro de todas estas circunstancias que complejizan y hacen que la tradición se vaya desapareciendo, yo les comentaba que estaba el tema de la remuneración económica. Y hay que decir que muchas veces los contratos a este tipo de músicos acá en México, puedo decirlo tanto de Morelos como en Jalisco, pues se hacen contratos como por evento, no por hora, cosa que no sucede con otro tipo de agrupaciones y que obviamente pues a ellos los dejan desventaja con sus costos, ¿no? Lo cual no resulta muy rentable para ellos. También hay que decir que eso es importante porque resulta que los chirimiteros, como es el caso de acá de México, ellos no viven de la chirimía es un trabajo complementario. Entonces, pero que quita tiempo y que requiere muchas veces este tipo de tiempo que es muy largo, que no es un día o dos, y que si ellos tienen otro trabajo requieren que pidan permiso en sus trabajos y pues necesitan, digamos, que el costo que ellos ganan en su trabajo principal pues pueda ser cubierto, ¿no? Y yo creo que hace parte como de estas dinámicas, por eso es muy común acá en México que vemos en muchos municipios que los chirimiteros son gente viejita, gente que tiene más flexibilidad en sus horarios o que ya no tiene un trabajo principal o gente que ya está jubilada o que vive de otra cosa, no de la música, solamente es como porque le gusta hacerlo por tradición, porque lo heredó, etcétera, ¿no? Pero comentar eso, por ejemplo, los costos son garrafalmente también diferentes. El Morelos tenemos que a veces ni les pagan, a veces les dan 200 pesos que equivalen a 30,000 pesos colombianos más o menos, y tenemos que en el caso de Jalisco, parte como de ese rescate ha sido pedir una mejor remuneración, cobrar por hora. Entonces a veces esas horas pues llegan a valer más o menos lo que son 1,000 pesos mexicanos o 200,000 pesos colombianos. Y eso hace parte como de ese rescate también. Sí, yo quisiera decir también, hemos hablado de la chirimía, pero en esta época, desde el 10, sobre todo desde el 17 y el 18, tenemos también músicas en común muy interesantes, o sea, entre Colombia y México. No hemos hablado de eso porque era sobre chirimía, pero todo lo que es los sones jarochos, todo lo que es la música de Veracruz, en Colombia eso se encuentra y en Venezuela y en todo el Caribe, o sea, el son jarocho está supremamente emparentado con músicas llaneras aquí. Ustedes tienen 6 allá, hay 6 acá. Bueno, en los instrumentos, en los golpes, en la escalística, en la rítmica, y lo mismo con el torbellino y la guabina. Y tenemos su correlato también en Cuba con el punto cubano, el punto fijo, que sería el torbellino, el punto libre, que sería la guabina, con la música puertorriqueña, con música en Centroamérica también, digamos, como que en esta misma, un poco posterior a las chirimías, hubo toda una cantidad de músicas asociadas a los fandangos, ¿no? A esas fiestas que llamaban fandangos y que estaban tan prohibidas, pero ahí compartimos toneladas y toneladas de poesía, de décimas, de músicas, de instrumentos musicales, etcétera. Para no ir más cerca y hablar de vallenato, de ranchera, del mariachi, aquí todo el mundo, aquí hay un lugar donde en Bogotá, por ejemplo, casi todas las ciudades grandes hay lugares donde tú puedes contratar un mariachi cualquier día, a cualquier hora del día o de la noche para el cumpleaños de tu mamá o para tu novia o para lo que sea. Digamos como que esas conexiones musicales son fortísimas, ¿no?
y que a propósito de que habla del mariachi, pues tenemos que Jalisco pues es cuna del mariachi y pues también dentro de estos ensambles que se están haciendo novedosos, pues tenemos por ahí una chirimía con mariachi en Autlán. Muchas gracias, Carol. Bueno, como todo, los ciclos se cierran y en esta ocasión, en la octava sesión de este ciclo de charlas, pues vamos a dar paso justamente, si ya no haya mayores preguntas para nuestros participantes de esta tarde, eh, vamos a ir cerrando esta transmisión y si me apoyas, estimada Carol, tú como gerente de la Oficina Cultural del Banco de la República con sede en Popayán, por favor, transmitirnos unas palabras de conclusión del ciclo de charlas. Claro que sí, Uriel, pues me parece importante señalar que este ciclo nos brindó la oportunidad muy valiosa de escuchar los trabajos de investigación histórica de 20 académicos de México y Colombia, todos ellos con trayectorias muy destacadas, así como también nos permitió abrir un interesante espacio de discusión alrededor de las preguntas y los comentarios que hicieron nuestros asistentes. Yo pienso que el ciclo aportó igualmente nuevas miradas y reflexiones sobre actores sociales de los que me atrevo a decir sabemos muy poco, como por ejemplo los niños con discapacidad, las indias doncellas en los procesos de educación, los judeoconversos y el rol que tuvieron en los asuntos comerciales, esclavas de origen africano que fueron juzgadas por brujería, entre otros temas. La alianza con las instituciones de México además nos mostró un nivel importante de rigurosidad y eficiencia con que organizan y desarrollan la programación cultural y académica. Este es un detalle también que resalto de la Academia de Historia del Cauca, por lo cual fue posible que cada sesión del ciclo transcurriera sin mayores convenientes. Por el contrario, lo hicimos todo con mucha colaboración de parte y parte. Yo quiero agradecer a cada uno de sus representantes, igual que agradecer a las personas que apoyaron cada una de las transmisiones, Uriel González entre ellos, el ingeniero Daniel y su equipo de comunicaciones del Centro INA Morelos, y a todas de verdad las personas que han hecho posible este ciclo, mencionando desde luego la importancia que ha tenido la gestión del doctor Moroni Spencer Hernández de Olarte desde México, con la Fundación de Olarte y Montes y también con todos sus colegas que aportaron a lo largo del ciclo en calidad de conferencistas. Desde luego también este saludo en representación. Yo quiero saber si está con nosotros la doctora Samira Díaz. Ah, muy bien. Bueno, ellas ya harán el saludo en representación de la Academia de Historia del Cauca. Y eso era lo que quería resaltar. Pienso que ha sido uno de los proyectos más destacados del Centro Cultural del Banco de la República de Popayán a lo largo de este año, y esperamos que alianzas como esta sigan fortaleciendo nuestra programación en el siguiente año. Muchas gracias, Carol. Y bueno, también ya lo señalaba, nos acompaña la doctora María Cecilia Velázquez, que es vicepresidenta de la Academia de Historia del Cauca. En estos momentos, pues también cedo el uso de la voz para que nos dé unas palabras. Bueno, pues muchísimas gracias. Para nosotros ha sido realmente satisfactorio poder compartir con una riqueza excepcional de ponentes, de visiones, de temas, toda esta maravillosa experiencia de trayectoria cultural que existe en México y que existe en Colombia, y más aún en este ciclo compartido en el que nos hemos abierto a horizontes maravillosos y que nos ha dejado como ensayados
para seguir en el mismo derrotero. Ha sido una mancomunidad exitosa. Los obstáculos han sido más que eso unos desafíos que se han logrado salvar con felicidad, y por eso estamos sumamente agradecidos con nuestra contraparte mexicana, porque gracias a ustedes esto ha sido posible. También, lógicamente, al Banco de la República, a Carol en especial, porque su compromiso ha comprometido también todo el espectro cultural que nos ha podido llevar a este compartir tan saludable y tan beneficioso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora María Cecilia. Y bueno, también nos acompaña la doctora Samira Díaz López. Ella es presidenta de la Academia de Historia del Cauca, profesora e investigadora de la Universidad del Cauca, a quien le cedo el uso de la voz. Que es muy satisfactorio pues que logremos hoy cerrar este ciclo con ponencias tan enriquecedoras, con temas tan amables como el que hemos tenido hoy, así pues como todos los anteriores. Hace unos pocos días comentaba con mis colegas María Cecilia y Carol lo importante, lo enriquecedor que ha sido esta aventura que trazamos con el doctor Moroni Spencer y bueno, pues inmediatamente después con usted también, en donde hemos logrado trasegar por un montón de aguas del Atlántico, del Pacífico, de los altiplanos, de las llanuras de nuestros dos países, de México y Colombia, que nos han permitido encontrar precisamente historias encontradas o esos temas de los que hablaba Sergio Grusinski, en donde vemos, o nos habla también en la microhistoria el doctor Javier Ocampo López, cómo hay momentos que son como similares en otras partes del mundo y que de pronto no los conocemos. Y gracias a este evento, gracias a esta aventura, como decía, logramos conocer y ver cómo en México, como en Colombia, en lugares específicos pues, de cada uno de nuestros países, se han dado procesos de esclavitud, procesos de haciendas, procesos de gobierno municipal, eventos eclesiásticos, historias eclesiásticas, historias de mujeres, independencia, etcétera. Tocamos un sinnúmero de temas y logramos conectar esos temas en regiones tan distantes como provincias mexicanas y provincias de la Nueva Granada o de Colombia. Hemos aprendido mucho, estamos muy gratos en la Academia de Historia del Cauca y en la universidad y por supuesto pues en otras instancias que han logrado participar entrando a estos eventos o luego reproduciendo los videos. Y repito, como mis anteriores compañeras hablaron, hemos aprendido mucho, la experiencia ha sido muy grata, entrar en contacto con usted, Uriel, y pues con el doctor Moroni desde un tiempo atrás, de manera que todo lo que nosotros tenemos es un legado muy rico de sus experiencias y la idea es que continuemos, que nos volvamos a reunir para ver en qué otros campos nos metemos, en qué otro tipo de historias navegamos pues por todos estos mares, estas aguas de nuestros dos océanos y logramos encontrarnos más, participar más y hacer más difusión de las historias tanto de México como de Colombia y por qué no de pronto pues hasta ensanchar con algunos colegas de otro país. No hay sino agradecimiento de parte nuestra y hablo a nombre de toda la Academia de Historia del Cauca y de algunos colegas del Departamento de Historia que en algunos momentos se han también vinculado a las conferencias, no a todas porque los horarios no lo permiten, pero sí algunas. Entonces, la Academia de Historia está abierta a nuevas propuestas, tanto a hacerlas como a recibirlas de ustedes y a que continuemos. Ya nos fue muy bien con este primer experimento, pues entonces tomémoslo como una lección y como un espejo para continuar reflejándonos allí y buscando otras alternativas que continúen enriqueciéndonos. El INA, la Fundación Olarte, el museo, etcétera. Y por supuesto que tengo que resaltar, bueno, el entusiasmo del doctor Moroni, las acciones de Uriel siempre tan presto a colaborarnos. Y yo que tuve todas las veces problemas de conexión,
quizás por el lugar donde vivo, que falla mucho por esos lados, pero pues el trabajo tan extraordinario que hizo Carol, nuestra querida miembro de la Academia de Historia y que a través del Banco de la República pues también hizo las conexiones en las fechas que nos correspondieron. Felicitaciones a todos y un agradecimiento muy grande, y a nombre de la Academia estamos disponibles para nuevas propuestas. Agradezco sus palabras, doctora Samira, y bueno, también quien ha sido motor y ayudó a esta confusión de estos ponentes de México y Colombia ha sido el doctor Moroni Spencer de Olarte, quien pues también representa a la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Fundación Olarte y Montes, que en estos momentos les cedo el uso de la voz. No, para mí es un gusto estar con ustedes otra vez. Y como decía Luis González y González, todo se puede historiar, ¿no? Y sí, en efecto, escuchamos a lo largo de todas estas sesiones historias, pero también la historia de este ciclo es interesante y es muy importante, ¿no? Me acuerdo cuando platicaba con Carol de como un preproyecto, y Carol dijo, no, sí, vamos a hacerlo, ¿no? Y después platicamos con la doctora Samira, con la doctora María Cecilia, y ya estaba la parte colombiana, y ahora, ¿quién va a la parte mexicana? Y me acuerdo que una tarde le marqué a Uriel, oye Uriel, mira, hay un proyecto, ¿le entras o no? Y Uriel dijo, sí, que se queden en Lina Morelos, no le busques más, ¿no? Entonces, creo que estas historias, yo diría, y yo creo que podría sintetizar este ciclo con amistad, ¿no? Amistad de la parte colombiana, amistad de la parte mexicana. Por eso, le agradezco mucho al Banco de la República, aquí representado por Carol, por todo el apoyo que hizo Carol, la gestión que hizo Carol, ¿no? Es sin duda singular. A la Academia de Historia, obviamente también, de la Academia de Historia del Cauca, dirigida por la profesora Samira y apoyada por la profesora María Cecilia y también por Carol, ¿no? Y obviamente a Lina con sede en Morelos, ¿no? En el estado de Morelos, ¿no? En el estado que dio mucha historia, en el estado que Emiliano Zapata amó, ¿no? Ahí está siempre, pues apoyándonos. Y bueno, pues nuevamente les agradezco a todos, también les agradezco a todos los ponentes, tanto mexicanos como colombianos, que nos apoyaran, y ojalá, como dice la profesora Samira, esto dé para más, ¿no? Y con mucho gusto estamos dispuestos para apoyarnos, y pues les mando un abrazo a la distancia y mucho éxito también en todos sus proyectos futuros. Muchas gracias, doctor Moroni. Y bueno, también esta tarde nos acompaña el antropólogo Víctor Hugo Valencia Valera, quien es director del Centro Lina Morelos, a quien amablemente cedo el uso de la voz. Antropólogo, buena tarde. ¿Cómo está mi buen amigo Uriel, compañero de trabajo? Pues sé muy bien que hoy concluyen todo un proceso académico que esta cuestión de la cibernética permitió. Y yo sigo diciendo que ayuda en algunos casos y en otras pues no tanto, porque no hay como verse físicamente y no hay como tocar y no hay como sentirlo, pues, ¿no? Y estas cuestiones de las redes y esta cuestión de la cibernética pues ayuda, y finalmente ya se quedó, ¿sí? Es un producto de la pandemia en Colombia, en México y en el mundo, ¿sí? Algunos ya lo tenían, en algunos países ya lo tenían antes de la pandemia. En México creo que se redescubrió. Y me da mucho gusto compartirles, estuve pendiente en algunos casos de unos temas. Me da mucho gusto que este evento intitulado muy bien México-Colombia, historias compartidas de los siglos XVI al XX, pues haya logrado llegar hasta hoy y llegar a concluir con esta participación, en algunos casos enjudiosa, animada, y cumpliendo. La academia es así, tengo clarísimo, la academia puede motivar y puede inquietar y puede causar hasta controversias y diferencias, pero eso es la academia. Las diferencias son las que van a enmarcar que las cosas se están planteando y se están viviendo, ¿no? Entonces, me da mucho gusto que se haya cerrado con este tema de las músicas tradicionales de la chirimía, ¿no? En este encuentro. Alcancé a escuchar todavía, me parece que a Carlos Miñana, si es que está por ahí escuchándome, aunque no lo vea en la pantalla. Efectivamente, a México y Colombia
que por cierto, un paréntesis, ¿no? Ahorita son muy famosos, ¿no? Ese país se hizo viral en el mundo, tal vez más en el Caribe y más en América Latina, ¿no? No digo por qué, pero ya me entendieron. Entonces, pues disfruten, los que están contentos, disfrútenlo mucho. Por supuesto, don Carlos, que nos unen muchas ligas desde el punto de vista en una cuestión que se llama la música. México tiene Caribe, ¿sí? Y el Golfo, aunque está fuera de esa región que le llaman Caribe, la parte del Golfo, lo une más que cualquier otra cosa. Es el término de música musical, ¿sí? Por supuesto que la negritud de la costa del Golfo tiene mucha similitud con la costa del Caribe, llámese Venezuela, llámese Colombia y por supuesto las islas del Caribe, ¿no? Pero donde se desarrolló más, no sabemos si porque fue plataforma continental, se desarrolló un poquito más la cuestión de esta cuestión musical. Yo ahorita le digo al maestro Carlos que en ese chorizo geográfico que se llama Veracruz, así, o sea, de norte a sur, cambian las cosas de comer, de gusto, de música y de tono de hablar, en fin, y lo mismo le debe pasar a los colombianos. Y decía yo que, antes de ustedes, decía yo que se imaginan ustedes un alemán cuando le tocan una cumbia con un vallenato colombiano, pues se sorprende que su instrumento se pueda utilizar de esa manera, para esa manera y de ese modo. Un alemán nunca hubiera tocado el acordeón como lo toca un afromestizo en Colombia o en el continente americano. Ahí está el evento, ahí está la raíz cultural, es clarísimo, ¿no? Yo si un día quiero experimentar eso pues yo creo que ya ahorita ya se puede, ¿no? La cumbia ha ido y venido a Alemania y al Medio Oriente y a todos lados, y entonces pues sí, ¿no? Muchos creen que el acordeón es colombiano, ¿no? Bueno, pues que se queden con esa creencia, porque la manera de tocarlo es lo que lo hace propio, solamente, ¿no? Entonces, quiero decirles que, y por supuesto que hasta la cantada, ¿no? Hay tonos y hay maneras, ¿sí? El huasteco viene por ahí del cantojondo, ¿sí? Por supuesto que los andaluces llegaron a las costas y al norte de Veracruz, y ahí está. Cuando ponen ustedes un día que vengan a México, o que vaya un grupo de huastecos a cantar a Colombia, o que vaya a Túnez, o que vaya al norte de África, pues parece que están los de Aragüí cantando, pues. Esta cuestión de la garganta, pues es del cantojondo, y esta es una cuestión. Y ahora díganles a los indígenas Tene, huastecos, que no es de ellos. Por supuesto que se lo apropiaron, pero es totalmente hispano, ¿sí? A diferencia del son jarocho, que tiene hasta las décimas, tiene manera y métricas para poder cantarlas y decirlas. El mismo sentido tiene el arpa, ¿no? Que ustedes cantan y tocan. Acá la agarramos hasta de tambor, allá también, ¿sí? Eso nunca lo harían los italianos o los griegos, ¿sí? Nunca, sería un sacrilegio, ¿sí? Pero eso se llama ritmo, y eso se llama cultura, y eso se llama cadera, y eso se llama la forma de ver la vida, ¿sí? Entonces me da mucho gusto, y lo digo con todo el gusto compartido, que estas casi 20 ponencias y estas 8 sesiones, y que la tecnología sirva, ¿no? Tal vez luego, perdón por lo que voy a decir, tal vez nos engañamos a veces con los públicos, ¿sí? Pero bueno, pues finalmente era reunirse y eso se logró, ¿sí? Yo estoy convencido que en la academia y en la divulgación, que es algo muy específico y muy especial, porque no todos los científicos logramos o logran divulgar. Se complica porque el científico difícilmente puede convertir 1500 cuartillas en 8, como se lo piden los museógrafos a veces. No lo puede hacer
porque no se ejercitó para eso, ¿sí? Entonces, divulgar es una especialidad hoy y la vamos aprendiendo siempre. Y esto fue lo que se hizo hoy, con temas muy específicos, algunos muy especializados, ¿sí? Por ejemplo, ese tema de la chirimía, por favor, ¿sí? En nuestra sociedad hoy, en Colombia y en muchos países, hasta dices, redescubren el instrumento, señores, haya estado y no se ha ido y no se va a ir, ¿sí? Y hay gente que le sigue usando el tono, ¿sí? No todo es reggaetón, pues, más allá de los cubrimientos actuales. Perdón por mi manera de expresarlo, pero me da gusto decírselos a ustedes como académicos que alcancé a oír parte de la conferencia de hoy. Enhorabuena y de veras felicito a Carol, que fue la que más vi en pantalla, ¿sí? Por supuesto, a la doctora María Cecilia Velázquez. En la inauguración vi por ahí al doctor Moroni, Spencer, a Cecilia Velázquez, a Samira. Gracias a todos ustedes, ¿no? Por ahí vamos a hacer unos convenios con Cauca, se los adelanto. Elina por ahí tiene algunas cosas con algunas personalidades de Cauca para un convenio que queremos formalizar en otra área, en otra área. Aquí en Morelos también se trabaja la paleontología, no todo es historia del siglo XVI al XIX, aquí andamos en el Pleistoceno también, así que me da mucho gusto ver, ¿no? No conozco su tierra, pero bailando vallenato la vive uno de otra manera. Y así cuando ustedes por acá bailen un guapanguito de la Huasteca o un son jarocho, un buen zapateado, aunque no lo hagan bien, sintiéndolo es suficiente. Sintiéndolo es suficiente. Cuando ya no lo sintamos y ya no lo siento, entonces sí, preocúpense y preocupémonos, pues. ¿Sí? A mí no me da pena que me digan, es que no bailas bien el vallenato, así lo bailo y así lo siento y se acabó. Entonces, gracias por hacer compartir todas estas sesiones académicas, y así como la platico, así la vivo, ¿eh? Así que cuando me gusta platicar. Uriel tiene de mi parte, tiene una intervención especial. Yo le digo que es muy hiperactivo y que a veces hay que hasta decirle, calma, calma, y nos amanecemos, ¿no? Pero hay cosas que salen y que deben salir bien. No siempre hay que organizarlos y todo, pero me dio mucho gusto porque fue una iniciativa que por ahí la logró con contactos de ustedes y por supuesto que obtuvo los apoyos, ¿no? Los trabajos de equipo son obligados, no podemos individualmente, ¿no? Gabriel, muchas gracias y vamos para otro evento. A los amigos de Colombia, a los amigos mexicanos que participaron, gracias. Y disculpen la dispersión, pero podíamos tocar muchos temas sobre el guapango, sobre el son jarocho. Ya no hablo de la trova yucateca porque eso no necesariamente es Caribe, pues, aunque está más cerca, pero bueno. Muchas gracias a todos. Gracias a todos y por haber aguantado el ritmo de estas sesiones de tarde y que estos cables nos unan, aunque a veces la tecnología no tenga honor, ¿sí? Eso que le estaba pasando a alguien de ustedes donde no tengo el micrófono, se me fue, se me borra la luz, la tecla, etcétera, etcétera, etcétera. El destino nos alcanzó, diría Charles Heston. Y enhorabuena a todos. Gracias por saludarlos, aunque sea por la pantalla. Uriel, un abrazo. Que sigan los éxitos para todos, para Colombia y para México. Saludos. Muchas gracias, antropólogo. Y bueno, no queda más que en estos momentos me toca justamente concluir, no sin antes agradecer al equipo de difusión y de informática conformados por Karina Morales, Jorge Reyes, Daniel Villanueva, Emilio Baruch, y también el equipo de trabajo del Museo Histórico del Oriente, Casa de Morelos, que sin ellos no hubieran sido posibles estas transmisiones y la difusión del evento, a mi colega Carol, que también con su equipo de trabajo desde Colombia,
la Academia del Cauca, y que aproximadamente a unos 3,000 kilómetros, 3,000 y algo kilómetros de distancia, las tecnologías de la información han permitido este hermanamiento entre instituciones que se preocupan por el desarrollo académico, la preservación y la difusión del patrimonio cultural tangible e intangible, y que son tan paralelos en nuestras naciones. Agradecimiento muy especial al doctor Moroni Spencer, que fue el impulsor de crear estos lazos académicos entre ambos países. De nueva cuenta, a Lina Morelos, a la Oficina Cultural del Banco de la República, a la Academia del Cauca, a la Fundación Olarte y Montes, y esperemos dar continuidad a tan importantes participaciones y un segundo ciclo con investigadores y catedráticos que se dedican a encontrar temas en común y a estudiarlos. No queda más que decir hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Y a todas las personas que nos estuvieron siguiendo a través de las redes sociales, tanto de la Academia de Historia del Cauca como del Centro Ina Morelos. Muchas gracias. Buena tarde.